Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más transmitiendo desde la Ciudad de México un programa acerca de la logoterapia, cómo ampliar nuestro horizonte, darnos cuenta que tenemos un abanico de posibilidades para ser mejores. Estamos creando conciencia cada día, cada instante, en cada uno de nosotros de cómo actuar de mejor manera, cómo responder de mejor manera y sobre todo darnos cuenta que podemos llegar a ser mejores personas cada instante, que tenemos los recursos para llegar a dar siempre lo mejor en cada día de nuestra vida. Muchos saludos, hermano, te mando muchos besos. Les agradezco a todos los que están aquí, Betty, Eli, Blanquita, todos los que están aquí ya conectados para este programa que está súper interesante. La verdad es un tema muy real. Y no es que odien nuestros padres, no es que nos odien nuestros padres, sino simplemente muchas veces no estamos trabajados y esa es mi finalidad. Cómo lograr nosotros como padres vivir en conciencia y hacernos unos padres responsables desde este trabajo personal que necesitamos hacer todos. Yo como madre, yo como hija, yo como esposa, yo como persona, yo como hermana, realmente es un regalo poder introyectar en mí y darme cuenta qué recursos tengo para vivir de diferente manera, honrando a mis padres, dignificándolos, siendo feliz, vivir en abundancia, vivir en el éxito, vivir en cómo voy a ser más plena, más segura y más autosuficiente, no ser una mujer dependiente y así generar muchas cosas en la vida. Este programa va a estar muy interesante porque el tema es padres que odian. Realmente hay que ser conscientes que nadie nos enseña a ser padres, nadie nos dice cómo serlos, simplemente tenemos una imagen de papá y de mamá. Entonces yo como mujer voy a educar a mis hijos de acuerdo a cómo a mí me educaron, de acuerdo a cómo a mí me enseñaron y desde lo que yo vi. Pero cuando yo entro en conciencia, decido romper esas creencias y cuestionarme qué es lo mejor en este momento en la vida de mis hijos, qué es lo que les puedo dar mejor y cómo voy a actuar de mejor manera. Recuerden también que muchas veces, imagínense, yo me caso teniendo un montón de defectos, un montón de rencor, un montón de introyectos, un montón de dolor. Mi esposo se casa también con ese mismo dolor. Entonces unimos los dos padres y que creen que empezamos a formar esta educación desde ese dolor. Por eso es bien importante, súper importante buscar ayuda. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos limpiando ese dolor, nuestra comunicación va a ser de la mejor manera. A mí me enseñaron en mi casa que había gritos y en la casa de él que había silencio. Imagínense nada más, el silencio es una agresión pasiva. Y realmente, cuando el silencio es una agresión pasiva, creemos que no somos tiranos, que no somos agresivos, pero ¿qué creen? Que eso genera mucha agresión. O en esta familia que enseñaron a gritar, pues creemos que eso es normal y que todas las familias viven a través del grito, de la agresión, de la tiranía, y eso no es normal. El amor no duele, en las familias no tiene por qué haber gritos, no tiene por qué haber dolor, no tiene por qué haber dobles mensajes, porque muchas veces utilizamos como padres, te quiero mucho, pero te agredo, te sobreprotejo, y tenemos muchos errores como padres. Y mi idea es, ahorita, yo tenga hijos o no, puedo llegar a ser mejor persona. Tenga hijos o no, el trabajo que yo tenga personal en este momento escuchando este programa me ayuda a liberarme de todo el daño que yo he sentido a lo largo de mi vida. Entonces esa es mi finalidad, que realmente descubramos cómo voy a sentir primero ese dolor y cómo lo voy a trabajar y cómo voy a honrar a mis padres. Esa es la idea, que todas las personas actuamos inconscientemente y en este momento es cómo voy a actuar a partir de ahora de una manera consciente, cómo me voy a hacer responsable de lo que siento, de lo que pienso, de lo que actúo y cómo me voy a estar cuestionando en cada momento qué me pide la vida ahorita.
¿Qué respuesta es la mejor que puedo dar en este momento de mi vida? Entonces es una invitación a que generemos conciencia, a que descubramos que si estoy enojada, si hay algo que a mí me duele, ¿cómo lo voy a trabajar? Introyectar y decir, no tengo por qué repetir el patrón. No vale la pena repetir el patrón porque nosotros venimos a ser mejores personas. Venimos a cambiar esa historia. Venimos a quitar el dolor, el desamor que existe en nuestras familias para que nuestros hijos reciban toda la calidez, todo el amor, toda la congruencia, toda la esperanza, todo el bienestar, todo el disfrute de vivir en armonía. Entonces, gracias por estar aquí y espero que les encante este programa tanto como a mí de descubrir cómo vamos a ser mejores. Hay una idea, por ejemplo, en la invitación que les hice, hay un libro que sí me ayudó mucho para este tema que se llama Padres que odian y es de Susan Forward. La verdad está increíble porque hay muchas cosas que tú no te das cuenta que has hecho a lo largo de tu vida, que es puro maltrato a tus hijos. ¿Y por qué se llama Padres que odian? Porque yo mismo como persona me odio, yo mismo como persona no me trato con cariño, yo mismo como persona no demuestro el afecto. Entonces, al no demostrar el cariño en mí, ¿qué creen que pasa? Pues yo no lo puedo demostrar con los demás. ¿Por qué? Porque no tengo las herramientas necesarias para que los demás se den cuenta que yo realmente me amo. No, lo que yo voy demostrando a lo largo de la vida es hostilidad. Lo que voy demostrando a lo largo de la vida es desesperanza. Lo que voy demostrando a lo largo de la vida es tiranía. Entonces, aquí es importante que yo descubra de qué manera voy a cambiar todo ese dolor, todo ese desamor en amor, en éxito, en abundancia, en progreso, en plenitud. Esa es mi finalidad. Cuando yo descubro que este libro me ayuda a darme cuenta qué errores he cometido o no son errores, también simplemente a veces ignoro cómo ser como persona, cómo ser mejor. Ignoro que hay muchas cosas que me han dolido por mucho tiempo. Ignoro cómo se trabajan. Entonces, cuando yo me doy esa oportunidad de analizar este libro, me ayuda a ser mejor, me ayuda a romper esos patrones inconscientes que estamos repitiendo de nuestros padres. Lo primero que les quiero mencionar, que hay un mito de que los padres debemos ser perfectos y darme cuenta que nuestros padres nos van a dar muchas semillas, pero esas semillas pueden ser de amor o pueden ser de odio y nosotros tenemos que decidir cómo voy a tomar esas semillas, cómo las voy a sembrar. Y cuando yo decido sembrarlas en amor, ¿qué creen que va a pasar? Voy a generar independencia emocional, voy a generar independencia económica, voy a generar abundancia, voy a generar tranquilidad, voy a generar esperanza, voy a generar buena vibra, voy a generar un ambiente agradable, voy a generar personas vitaminas que estén al lado mío. ¿Cuáles son las personas vitaminas? Las personas vitaminas son las que me impulsan a ser mejor, las personas vitaminas son las que me dan esa fuerza, ese empuje a, ándale, ve, vamos a hacer esto, tú puedes hacer esto. Hay personas, muchas personas vitaminas, pero hay personas que cuando nosotros decidimos sembrar con esas mismas semillas, odio, ese rencor que veía en mi papá, esa amargura que veía en mi mamá, ¿qué creen que va a pasar? Soy una persona dependiente. Entonces me empiezo a juntar con gente que me critica, que me juzga, gente que me devalúa, gente que constantemente está tirándome malas críticas. Entonces ahí yo puedo decidir que nuestros papás nos van a dar lo que tienen desde sus recursos. Y muchas veces ellos no se dan cuenta que nos odian. No se dan cuenta que esas acciones que están teniendo en su vida, esas acciones que están teniendo de egocentrismo, nos afectan de una manera increíble. Entonces, esas semillas yo voy a decidir, a cuestionarme qué tipo de semillas yo recibí en mi infancia. Al cuestionarme qué tipo de semillas yo tuve, puede que haya sido de mucho odio, pero ¿qué creen?
Cuando yo me hago consciente, yo decido transformarlas en amor, decido transformarlas en abundancia. Entonces, esta idea de tener padres perfectos realmente nos puede, es un mito porque no hay padres perfectos, no, realmente no existen. Siempre mucha gente, aunque sean súper enfocados en los hijos, que creen que a veces dar tanto nos asfixia. Cuando dan mucho nos hacen que tengamos muy poca resiliencia, generan muy poca tolerancia a la frustración, y es bien fácil que deje los trabajos, es bien fácil que diga, esto no me gusta, ¿sabes qué? Que no quiero esto. O sea, eso es cuando tenemos padres perfectos. No hay padres perfectos, no hay padres que nos den todo el amor, porque hay veces que nos pueden dar amor, dinero, pero no hay padres perfectos. Gracias a que no hay padres perfectos, ahora tenemos mucho que trabajar. No hay alguien así que dijéramos, hay personas que no necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque están equilibradas, deciden ser adultos desde chiquitos y deciden generar abundancia a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque nacen hijos responsables desde los 9 años y que se convierten en los papás de los hermanos. Entonces, hay muchas cosas que dándome cuenta que creyendo que hay padres perfectos, no los hay. Y de verdad yo digo, qué bueno que no soy una mamá perfecta, porque tengo muchas cosas que descubrir todavía, tengo muchas cosas que cambiar, y por eso estoy dando este tema, porque realmente yo me doy cuenta que he tenido muchos errores, la he regado muchísimo. Tengo mi hija, la más grande tiene 36, la más chica tiene 24, entonces imagínense cuántos errores he cometido a lo largo de la vida, y por eso descubro que este tema está genial para transmitírselos y compartírselos. Bueno, hay padres inadecuados. ¿Cuáles son esos padres inadecuados? Son esos padres que cuando se divorcian de los hijos, y ahí aguas. Cuando ustedes estén divorciados, por favor, mamás, no prohíban que dejen de ver a sus papás los hijos. ¿Por qué? Porque por muy malos que ustedes crean que tienen un papá, que digan, es que mi esposo es nefasto, es desobligado, es alcohólico, pero ¿qué creen? Los hijos necesitan esa masculinidad, necesitan esa fuerza, necesitan ese empuje. De verdad que tenemos lo que necesitamos para crecer. ¿Ustedes a cuánta gente conocen que son unos padres desobligados y tienen unos hijos, qué bárbaro, excelentes, súper responsables, comprometidos, respetuosos, honestos? Porque ellos deciden cambiar ese destino, deciden cambiar esa vida. En cambio, hay papás muchas veces que son perfectos, que les dieron todo, la economía, les dieron amor, y que creen que a veces los hacemos tiranos, porque tuvieron tanto que no conocen la frustración y los hacemos tiranos. Entonces ahí es, esos padres inadecuados es cuando yo no permito que mi esposa vea a mis hijos o mi esposo vea a mis hijos. Entonces necesitamos el yin y el yang, el equilibrio. Tanto vale la pena la mamá, tanto vale la pena el papá, y es como los dos nos dan la fuerza, nos dan el amor, nos dan la seguridad. Así sean lo peor que nosotros podamos pensar, gracias a esos padres peores resultamos los hijos que somos. ¿Por qué? Porque ahora somos adultos y decidimos de qué manera vamos a cambiar ese destino que tuvimos. Entonces, no generen ser padres inadecuados. Si se divorciaron, permitan que los hijos no somos tontos y nos damos perfectamente cuenta de cómo es el papá, de cómo es la mamá, pero nosotros nos tenemos que dar cuenta. Yo los invito a que realmente, si hay alguna chica que esté divorciada y que no le gusta que sus hijos vean a su papá, por muy malo que sea, necesitan esa energía de ese papá. Ese papá tiene mucho que darle a su hijo y mucho que enseñarle, porque gracias a su irresponsabilidad los hijos se hacen responsables. Hay, de verdad, aunque no lo crean, hay muchos beneficios sobre que ellos tengan la oportunidad de ver ese papá o ver esa mamá tan desgraciada que ustedes pueden decir, no, es que es una loca, está histérica, está neurótica, es una mitómana. O sea, no. Esos son los papás que necesitamos para dar lo mejor de nosotros y aprender de la mejor forma cómo cambiar nuestro destino.
Esa es una invitación que nosotros nos hagamos conscientes de cómo ser unos padres adecuados. También usamos la energía que hay en nosotros y soltamos a esos padres tóxicos. Esa es una realidad. Ya cuando empezamos a ser adultos, me doy cuenta que mi papá me critica, me doy cuenta que mi papá me hostiga, me doy cuenta que si yo le cuento un proyecto, me empieza a juzgar y él, desde su vida, desde su experiencia, empieza a actuar negativamente. Y ahí es cuando yo decido, desde la adultez, cambiar ese destino. La verdad es que todo eso nos sirve. Cuando yo me doy cuenta que tengo un papá tóxico, simplemente lo acepto, me sirve para yo no criticar, no juzgar, no estar siendo negativa, no ponerme de víctima, para seguir adelante de mi vida. Gracias a ese papá tóxico, yo puedo cambiar el chip. Y esa es la ventaja. Ángela me dice, pero les damos tanto que los echamos a perder sin darnos cuenta. No hacemos que se esfuercen para lograr sus propias guerras. Esa es una realidad, que hacemos hijos tiranos y que hacemos hijos con muy poca resiliencia porque no han tenido problemas en la vida. Eso pasa, por ejemplo, con un médico que ha tenido una vida tan resuelta, todo bien. ¿Y qué pasa cuando se enfrenta en un hospital que no hay medicamento, que no hay las herramientas suficientes para educar? ¿Qué pasa con él? Llega una frustración y llega un miedo tremendo en la vida. ¿Y qué pasa? Renuncia a ser médico. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a esa frustración. Entonces, por eso es bien importante que frustremos a los hijos. También porque si les damos todo, la verdad los echamos a perder. Luego, hay otro tipo de papás que son los papás controladores, que los vamos controlando porque, ¿qué creen que pasa? Muchas veces tenemos miedo a tener el nido vacío. Entonces integramos a nuestros hijos en todas las actividades. ¿A dónde vamos a viajar? ¿Qué vamos a hacer? O sea, los controlamos. Por ejemplo, no, ¿para qué te vas lejos? ¿Para qué te vas a rentar? Mejor quédate aquí porque te vas a ahorrar la renta. Pero al final del día hay un control. Y también los controlamos en ayudándoles demasiado. ¿Por qué? Porque no confiamos en ellos. Y es un miedo inconsciente. Hay algo que yo siento como padre que mi hijo no puede. Entonces, ¿qué pasa? Lo voy sobreprotegiendo, dándole más de lo que él puede generar. Al final del día es uno de los dolores más gruesos, la sobreprotección que podemos tener con los hijos. Si nosotros seguimos, una cosa es que nosotros seamos guías de nuestros hijos, porque cuando controlamos, manipulamos y chantajeamos. Cuando vemos eso de padres controladores, aguas ahí. Todas mis alumnas generen su red de apoyo para, si ya están grandes, tener su grupo de amigas, para que nuestros hijos se vayan sin estar con esa preocupación y mi mamá se va a quedar solita, porque hay muchas mujeres que son viudas. Y cuando esas mujeres son viudas o son divorciadas, ¿qué creen que hacen? Se agarran del hijo y acompáñame y llévame y solucioname. Entonces, es una invitación para que todas aquellas mamás que están solas suelten a sus hijos. Ustedes les manden el mensaje de todo está bien. Miren, de verdad yo recuerdo que mi mamá, me encanta esta parte porque yo sabía que no podía contar con ella, porque si no estaba en la escuela, estaban trabajando, estaba ayudando, estaba en la clínica, siempre tenía miles de cosas que hacer. Estaba en una reunión, estaba estudiando. O sea, para mí el mensaje era: yo no puedo contar con mi mamá porque tiene muchas cosas que hacer. Y gracias a eso yo generé esa independencia. Sabía que no podía contar con ella, pero también sabía que yo no la iba a cargar. Sabía que ella podía vivir solita sin ninguno de nosotros, que ella estaba feliz y contenta en su grupo de amigas, en su grupo de estudio, en el evangelio, en todo lo que hacía. Esa es una invitación para todas aquellas que viven solas con sus hijos. Suelten a sus hijos porque eso es control. Me siento mal y lo primero que hago es hablarle a mis hijos. No, ¿cómo voy a trabajar en mí para yo tener una vejez plena?
para yo tener una vejez equilibrada, para que yo realmente, si desde ahorita empiezo a cuidarme, el resultado va a ser que yo voy a ser una mujer sana, grande, adulta, pero sana. Yo voy a tener ese equilibrio y se van a ir descargando todas mis enfermedades. Cuando yo aprendo a tener un contacto conmigo, a decir, sí, soy una mujer dependiente, que le dije a mi esposo que se fuera, pero tomé a mi hijo de marido. Entonces ahí es momento de darme cuenta y de cortarlo, de generar mi red de apoyo. ¿Cómo lo voy a generar? Hablándole a mis amigas, yéndome a bailar con ellas, tomándome café con ellas, haciendo cosas con mis amigas. Esa va a ser mi red de apoyo. Si ahorita no puedo salir, podemos hacer Zoom, podemos hacer un cafecito por medio de Zoom, podemos hablarle a alguna prima, a mi hermana, cómo reconciliarme con todas esas personas adultas que me entienden. Entonces es una maravilla poder darme cuenta, si soy controladora, voy a controlar de muchas formas y voy a manipular y voy a chantajear. Sí, vete tú a divertirte mientras yo aquí no tengo dinero, porque también esa es una forma de controlar a los hijos. No gastes tanto, ¿para qué gastas tanto? ¿Por qué le das tanto a tu esposa si ni hace nada? O sea, hay muchas veces que estamos criticando a todos los demás y eso hace sentir a los hijos. Otra cosa que es bien importante, que ojalá que lo puedan tomar en cuenta, si yo no quiero a la pareja de mi hija, es como rechazar a mi hija. Si yo no quiero a la pareja de mi hijo, es rechazar a mi hijo, porque ellos escogieron a esas parejas, bien que mal, ellos supieron por qué escogerla, y cuando nosotros respetamos y amamos a esas personas, es decirle a mi hijo, ¿estás bien? Me da gusto que te superes y me da gusto la decisión que tomaste de vivir con esta persona o de tener de pareja a esta persona o de casarte con esta persona. Y ahí es cuando soltamos el control, aceptamos a la persona tal cual es. Ahora, hay otro problema cuando hay alcoholismo en la casa. El alcoholismo está tan disfrazado, los hijos se acostumbran a que todo está bien. Jamás se atreven a hablar del problema. ¿Y qué pasa con esos hijos? Se empiezan a aislar. Son hijos que viven solos, que nunca platican nada y para ellos el mensaje es que todo está bien. Y las esposas justifican todo lo que hace el esposo alcohólico, o ya sea el esposo el esposo dependiente, justifica todo lo que la esposa hace. Entonces hay aguas. Cuando hay alcoholismo, hagan de cuenta que la familia hace como que nada pasa, se aíslan. Si el esposo tomó de más, ella misma lo reporta al trabajo, ella misma dice es que mi esposo se enfermó, o los hijos justifican, ¿por qué no vino tu papá? Porque resulta que estaba bien borracho y ya no pudo ir a la reunión, ya no pudo ir a Navidad. ¿Y qué creen que hacen los hijos? ¡Ay, es que se enfermó del estómago! Porque es algo que lo cubren como si nada pasara. Y es una realidad. Cuando se vive alcoholismo, hagan de cuenta que hay un dinosaurio aquí, gigante, gigante, gigante. A todos nos estorba, a todos nos hace sentir incómodos, pero ¿qué creen? Todos nos hacemos cómplices y hacemos como que si nada pasa. Soportamos gritos, soportamos infidelidades, soportamos carencias, soportamos muchísimas cosas porque aprendo a quedarme callado. Y es desde la cabeza. El papá es alcohólico, la mamá protege, la mamá hace como si nada pasa, pero se victimiza. Y es una realidad. Cuando esa persona víctima llega una hermana y le dice, mira, te presto mi casa de Cuernavaca, te doy trabajo en Cuernavaca, pero deja a este hombre que los está maltratando, los está humillando, los trata de la chingada, te tiene sin comer, te tiene sin eso, sin nada. ¿Y qué creen que hace la mujer? No se va de esa casa. Hay personas que les ponen todo el camino así, súper abundante. Mira, te pago las escuelas de tus hijos, pero deja a ese hombre. ¿Y qué creen que pasa? No lo dejan. ¿Por qué? Porque se genera una dependencia grandísima. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? Pues es desde sus heridas, que algo
creen que tienen una misión tan grande de sobreproteger a ese hombre, de decir yo lo voy a cambiar, por mí va a dejar de tomar, porque hay una herida tan grande en mí que no soy capaz de ver esa herida y es más fácil para mí ver al otro. Entonces es aquí una invitación. Si hay alguien que está viviendo alcoholismo, de verdad, lo mejor es ir al grupo de Al-Anon. Ahí les va a ayudar muchísimo a entender cómo y de qué manera van a ir aceptando que eso es una enfermedad, que no es que el otro te quiera hacer daño, que no es que el otro te quiera humillar. ¿Qué creen que pasa con una persona alcohólica? Va perdiendo la conciencia, va perdiendo los valores, el alcohol lo va haciendo que se pierda. Y es una enfermedad. Cuando yo me doy cuenta que es una enfermedad, ¿y qué voy a hacer yo? Voy a ir a un grupo de codependencia, que son gratis, o voy a ir a un grupo de Al-Anon, que también son gratis. Y ahí voy a encontrar las herramientas necesarias para decir, ¿cómo voy a poner límites conmigo? Yo no tengo por qué estar rescatando a la persona, no es mi obligación, pero lo que sí es mi obligación es trabajar conmigo. Y yo voy a trabajar conmigo, con nadie más. Voy a soltar desde el amor a mi esposo, desde esta parte entendiendo que está enfermo, pero también me voy a dar cuenta que yo soy una persona que vale la pena y que me voy a cuidar a partir de este momento. Entonces, es una invitación realmente que vale mucho la pena que cortemos eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos en un hogar de alcohólicos? Hay muchas mentiras, hay muchas excusas, hay muchos secretos, hay mucha negación y excusas. Y es una lealtad familiar que se hace. ¿Qué pasa cuando los padres son alcohólicos? Yo me vuelvo un alcohólico a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque tengo una lealtad con mi papá, o si no, me vuelvo una persona muy neurótica porque aprendí a vivir en la neurosis. Y aquí se trata de cortar eso. Otra cosa es que me vuelvo un hijo invisible, del que no siente, del que no opina, del que se adapta, el que no quiere batalla, mejor no digo nada. Entonces ahí ese niño evita hacer amistades. ¿Por qué? Porque con las amistades tiene que estar contando lo que está pasando. Y eso es bien doloroso para él. Entonces, es darme cuenta que yo sigo ahí en un hogar donde está un padre alcohólico. ¿Y qué creen que pasa con mi padre alcohólico? Me critica, me maltrata psicológicamente, es sarcástico, hay también un maltrato verbal. Y imagínense a lo largo de toda mi vida cómo me vibro yo viviendo con un padre así. Cómo destruye mi estima y cómo destruye mi alma y mi espíritu, porque siempre fui golpeado, siempre fui rechazado, siempre fui humillado, y muchas veces la mamá o el papá permite ese maltrato. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos necesarios para salir adelante, no tiene esa fuerza, no tiene ese valor para hacerlo, porque piensa que ella o él es la única persona que lo va a salvar. Y la realidad es que ahí es cuando se crea esa dependencia. Cuando nosotros estamos en una relación de dependencia, es porque yo no quiero verme, yo quiero cambiar al otro, se me hace más fácil cambiar al otro que voltearme a ver a mí. ¿Y qué pasa con esa situación? Me acostumbro a vivir en la ansiedad, me acostumbro a vivir en el aislamiento, me acostumbro a no generar, me acostumbro a dejar los trabajos inconclusos, me acostumbro a tener un empleo y dejarlo. O sea, hay cada vez acciones en mi vida adulta de jodidez económica y jodidez emocional. Entonces, aguas ahí, hay de veras asociaciones o lugares donde nos pueden ayudar y gratis, o sea, no hay pretextos, o hay muy buena literatura, los 12 pasos de los alcohólicos, que me ayudan a salir de esta situación. Ahora, otro de los detonantes de padres que odian es el maltrato sexual. ¿Y cómo lo voy a dirigir aquí? Es que, por ejemplo, padres jóvenes que no tienen la conciencia de que cuando están teniendo relaciones sexuales y los hijos están escuchando, pues están detonando en ese hijo esos ruidos raros, esa excitación, esos jadeos, que los niños no saben de dónde vienen y hacen que el niño se haga precoz. O esos papás que tienen sus revistas
pornográficas y las dejan ahí por donde sean, pues el niño por curiosidad, por accidente, por lo que sea, empieza a ver todas esas revistas. Imagínense en lo que se convierte para un niño de 8 años, de 7 años, estar viendo toda esa pornografía. Es realmente algo que les duele muchísimo, o que los hombres se masturben enfrente de los hijos, o que los toquen, toquen a las niñas de una manera inadecuada. Realmente ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿qué pasa en el niño? La verdad, el niño le hace falta, o sea, tiene miedo a decirlo, a platicarlo, porque piensa que no va a ser creíble lo que él cuente. Entonces, cuando hay un hogar disfuncional, es cuando la niña y el niño jamás platican de los abusos, jamás platican de que las tocaron, porque no tienen la confianza suficiente para decirle a mamá y a papá lo que está pasando. Entonces, es una realidad. ¿Cómo voy a cuidar esa parte sexual de mis hijos? ¿Cómo voy a tener cuidado de que ahorita redes sociales es increíble cuando tú te quieres meter a ver una película, todos los anuncios que se te vienen de pornografía? Y es una realidad. Es una realidad que si yo no estoy al pendiente de mis hijos, puede que vean ellos la pornografía y nosotros ni enterados estamos. Entonces, si tenemos hijos jóvenes, hay que checar de qué manera no estén abiertas o no tengan acceso a esa pornografía, porque no nos damos cuenta. Los niños saben mucho más que nosotros. De verdad, yo he aprendido muchísimo con mis hijos de cosas que yo ignoraba totalmente. Y es importante que yo me detenga a pensar, a ver cómo estoy. El tipo de público que yo ahorita tengo, pues son de mujeres de 70 años a yo me imagino que 30 años. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, esa apertura, esa comunicación con los nietos, esa comunicación con mis hijos. Y si tenemos hijos chiquitos, pequeños, darme cuenta cómo les puede afectar esta parte sexual. Estar súper atentos con ellos, de que por ejemplo muchas veces les duele la cabeza, eso no es normal, algo pasa en ellos. Acuérdense cuando un hijo me dice, mamá, me duele la cabeza, no le demos una aspirina, mejor hay que preguntarle qué tienes, qué es lo que te pasa. Pero cuando yo estoy trabajada, cuando yo ya me volteé a ver, tengo esa capacidad de darme cuenta, algo le pasa a mi hijo, algo le pasa a mi hija. Esto no es normal. También algo que no es normal son los cólicos. De verdad, nosotros por mito pensamos que cuando tú tienes cólicos es algo normal. ¿Y qué creen? Nuestro cuerpo es súper sabio y no es normal que tenga quistes, no es normal que tenga miomas, no es normal que tenga cólicos, que me dé calentura, que me desmaye. Eso no es normal. Algo está pasando dentro de mí que yo no lo he trabajado, que yo no lo he contactado, que yo no lo he contado. De verdad, aquí hagan un alto, observen a sus hijos, observen a sus nietos y deténganse a darse cuenta que no es normal que yo tenga gastritis, colitis, cáncer. Todo eso no es normal, es algo que yo he generado por no hacerme caso, por no voltearme a ver. De verdad, es algo que mi cuerpo me está diciendo, me dice por las buenas. Y no entiendo, por las buenas es cuando una amiga me dice, oye Angélica, ¿no has ido al psicólogo? Y yo no, ni lo necesito, la verdad es que yo vivo muy bien, pero mi amiga tiene esa capacidad de darse cuenta que mi forma de contestar no es buena, que mi forma de actuar no es buena, que maltrato a mis hijos, que les grito demasiado y por eso, por algo así, mi amiga, mi tía, mi mamá, mi papá, mi prima, mi vecino, todo el mundo me dice, ¿necesitas terapia? Y yo, no necesito terapia. Todo está bien. Y cuando yo no acepto que necesito terapia, entonces ahí va por otro medio. Tu cuerpo te empieza a hablar. Tienes quistes, tienes miomas, dolores de cabeza, tienes gastritis, colitis, te enfermas de la garganta seguido. Entonces tu cuerpo te está hablando. ¿Y qué pasa? No le hago caso. Ya me dijeron que vaya a tomar terapia y yo hago caso omiso. Entonces voy por la vida así y empiezo con gastritis, con colitis, voy al doctor, me dan medicamento, pero ¿qué creen? ¿Cuántas veces los doctores nos dicen por qué camino tomar? Señora, aliméntese bien, relájese, duerma, ya descárguese de todos los problemas, suelte a sus hijos adultos, viva la vida, disfrútela. ¿Y qué creen que hacemos?
Nada de lo que nos dicen los médicos hacemos. Ni nos alimentamos bien, ni dormimos bien, ni soltamos los problemas de nuestros hijos y ahí andamos cargando costales y costales. Entonces, la gastritis y la colitis ahí sigue. Y luego sigue el cáncer. Entonces, como no hice caso ni por las buenas, ni por la salud, entonces ahí viene. Mi cuerpo llega un momento que ya se convirtió en una bomba tan grande que ahí es cuando dice, basta. Y es sí o sí le hago caso. Y cuando a mí me dicen la palabra cáncer, digo, ay güey, ahora sí tengo que cambiar mi vida. Y es cuando entonces entramos en pánico y es cuando decimos, creo que sí vale la pena cambiar. Creo que sí vale la pena hacerle caso a mi cuerpo. Entonces no se esperen a que el cáncer les hable, no se esperen a que realmente todo se acabe dentro de nosotros. Entonces tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos los únicos que decidimos cómo cambiar. Ahora hay que checar también las creencias. Muchas creencias son expresas, que es lo que debes de hacer esto. Las mujeres divorciadas no valen la pena, el divorcio es algo muy malo, si vives sola es algo terrible, o si vives con una pareja mujer es algo horrible. No, esas son creencias expresas. Debes. Pero hay otras creencias tácitas, como esas tácitas están actuadas, que los lunes se lavan todas las sábanas. No tengas éxito más que tu papá, porque el hijo se siente culpable. Esas son las creencias tácitas, que realmente no están escritas, no están actuadas, pero las imitamos. Realmente es algo que estamos viendo conscientemente, como mi mamá lavaba o se compraba crema Lala. Bueno, yo compro Alpura porque a mí me gusta más la Alpura, pero yo ya decidí que esa creencia a mí no me servía. O el matrimonio es para siempre, pero yo digo, bueno, yo no me llevo bien con mi esposo, pues decido que no es para siempre. Ahí es cuando yo hago un acto de conciencia, me detengo y checo esas creencias que tanto me van a servir. Ahora también hay una realidad con esta situación de que los padres nos odian. Es que ellos mismos se están odiando. Hay una negación constante. No, es que mi papá es así porque lo maltrataron. Hay una proyección, me choca cómo es mi papá, es bien tacaño y yo soy bien tacaña. Hay un sabotaje inconsciente que empiezo una empresa y la dejo botada de la nada. Y también hay alianzas, esas alianzas de que el papá hace complicidad con la hija y la mamá hace complicidad con el papá. Entonces se generan esas alianzas, o también esas alianzas las vamos generando en que si mi mamá se divorció, yo me divorcio también. Que si mi abuela se divorció, yo también. O esas alianzas también es de que si mi mamá tuvo cáncer, yo pienso que a mí también me va a dar cáncer. Entonces, aguas, hay que detenernos, hay que pensar de qué manera la mejor forma de cambiar todo esto es detenernos a saber que eso es una realidad y que eso pasa en nuestros hogares y que eso pasó en mi historia. Lo primero que voy a hacer es darme cuenta. Me doy cuenta, voy a mirar todo eso que para mí era normal y darme cuenta que no es normal que estén los gritos en mi casa, que no es normal que mi papá es alcohólico, que no es normal el desamor, que no es normal el maltrato. Voy a detenerme a mirar todo lo que a mí me hizo daño y voy a hacer una lista de todo lo que a mí me dolió. Después voy a darme el permiso de llorar, de sentir, de contactar con esto que no me gustó. Aquí es bien importante mirar a esa niña desde ese dolor, no mirar a mi mamá ni entender a mi papá. Primero voy a entender ese dolor que yo siento con esa niña de 7 años o de 8 años. Porque en el momento que yo me voy a la razón, empiezo a justificar las acciones de mis papás. Pero lo principal es entender el dolor de Angélica chiquita, cuánto le dolían esos problemas. Y verán que cuando ustedes se dan el permiso de llorar, de entender a esa niña, abrazar a esa niña, ya la estoy viendo. Nadie más que yo la puede ver.
Nadie más que yo voy a ver a ese niño pequeñito sufriendo. Y cuando ya me permití sufrirlo, ¿qué hago? Voy a trabajar, voy a ir a terapia, voy a buscar ayuda, voy a buscar unas lecturas, cómo soltar, cómo ser pleno, cómo vivir en la congruencia, cómo ir a grupos de codependencia, cómo ir a grupos de Al-Anon, cómo ir a grupos de alcohólicos. O sea, hay para todo, o sea, no hay pretexto, es que no tengo dinero, hay de todo. Hay muchas cosas que ahorita son gratis. Y realmente la gente es hacer conciencia de que yo voy a aceptar que ahora voy a trabajar. Y el cuarto paso es que voy a honrar a mis padres. Gracias a eso que yo viví con cada uno de ellos, los dos pusieron una semillita en mí. Los dos. Los dos pusieron el 50 y el 50 de sus genes. Pudieron haber decidido abortar y no lo hicieron. Pero sin embargo estoy aquí para algo. Y mi misión de vida solamente yo la escojo. Y voy a decidir si voy a sumar en mi vida o voy a restar en mi vida. Cuando yo decido sumar, multiplico mi vida. Y cuando yo decido restar, hago divisiones, hago separaciones, hago que la gente no se hable. Entonces es un punto que solamente en mí está y que solamente yo voy a decidir hasta dónde puedo llegar. Otras cosas donde lo que yo puedo cambiar es cambiar primero yo, comprometerme conmigo, ir a buscar ayuda. Lo segundo es, ahora voy a lograr una comprensión. Ya que abracé a mi niña, ya que la entendí, ya que la dejé llorar, ya que la dejé berrear, ya que la escuché, entonces ahí puedo comprender la historia de mi mamá, comprender la historia de mi papá y entender desde dónde ellos actuaron. Cuando yo logro esa comprensión, es liberarme de todo dolor y decidir sumar, hacerlo siempre de manera diferente. Yo soy la única que lo voy a hacer de una manera diferente porque ya estoy viviendo en la conciencia, en la responsabilidad. Cuando yo logro trabajar en mí, logro una independencia. Y esa es la idea, cómo voy a lograr esa independencia, cómo voy a decidir buscar personas vitaminas, personas que me sumen en mi vida, personas que me alienten, personas que estén trabajadas. Y entonces el reflejo de esas personas para mí siempre va a ser positivo. Y tal vez me duelan sus comentarios, pero ¿qué creen? Que cuando yo logro entender desde dónde me lo dice la persona, sumo en mi vida, porque ya lo voy a visualizar de otra manera. Luego también ahorita yo me doy cuenta que mi pensamiento muchas veces me está mandando, pero ahora yo puedo tener la oportunidad de yo gobernar a mi pensamiento. El pensamiento cuando me manda a mí, soy muy impulsiva, pero cuando yo mando a mi pensamiento, me vuelvo más relajada. Me meto en menos problemas, elijo mis batallas, digo, ¿para qué me peleo por esto? Si ni siquiera vale la pena. Entonces, es un regalo que realmente cuando yo pongo a trabajar mi mente en algo positivo, que yo decido, mi mente no manda, la que manda soy yo. En ese momento, yo puedo hablar de mis emociones. Yo puedo contactar y decir, siento ganas de llorar y lloro y no pasa nada. Y me doy cuenta que soy libre de poder llorar. También me doy cuenta que aprendo a poner límites fácilmente. ¿Por qué? Porque ya aprendí a conocerme, ya aprendí a poner límites y ya dije, hasta aquí, de aquí no pasas. Pero me doy cuenta cuando yo llego a la comprensión que el otro, mi mamá, mi papá tenían unas heridas enormes que no supieron ponerme límites, no supieron ponerme atención o me dieron demasiado, que me sobreprotegieron y que me pusieron en una burbuja y que yo pensaba que a mí la verdad es que mi papá me ama muchísimo, yo amo mucho a mi papá, pero yo pensé que mi esposo iba a ser idéntico a mi papá. ¿Y qué pasa cuando yo me doy cuenta que mi esposo no es como mi papá, cariñoso, cálido, sobreprotector, que me dio en exceso cariño, amor? ¿Qué creen que pasa? Me frustro totalmente y me enojo, porque digo, ¿cómo es posible que no sea así mi esposo? Pero yo pensaba que todos los hombres eran iguales. Ahí me di cuenta lo frustrada que me sentía por esa sobreprotección de amor. Ahí me di cuenta que no todos los hombres me iban a dar nada más por ser bonita, o sea, no, que no, ni podía, ni quería, ni sabía cómo darme algo que él no tenía. Entonces eso me llevó a trabajar
constantemente. ¿Y qué puedo hacer para trabajar mi frustración? Si a mí me dieron todo y me sobreprotegieron, ¿qué hice yo? Me frustro yo sola. Si yo tengo ganas de un café, me espero 10 minutos. Si yo tengo mucha hambre, me espero 10 minutos a comer. Si ahorita hay un postre, un pastel riquísimo, me espero 10 minutos a comérmelo. Si tengo mucha sed, me frustro y no me tomo el agua, me espero 10 minutos. Y esa manera de frustrarme me va a ayudar a que yo realmente equilibre mi vida. Que no sea tirana, que me frustre y que realmente trabaje mucho en la disciplina, trabaje mucho en la congruencia y en la plenitud. Y algo que me ayuda muchísimo aquí y ahora es tener ilusiones. El hecho de que yo tenga ilusiones en la vida me va a sumar. Cuando yo me imagino, yo siempre me he imaginado en el Auditorio Nacional, no sé si va a pasar, pero en el momento que yo me visualizo, digo, siempre estoy estudiando, o sea, como que yo me visualizo que estoy haciendo lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Que me pongo a estudiar, que me pongo a darme un tiempo para mí, que mi alimentación es buena, que mi forma de pensar es buena, que me junto con personas vitaminas, que cuido esta parte de amistades. Para mí son muy importantes las amistades. La verdad es que a mí me encanta esta parte de red de apoyo porque sé que en algún momento, simplemente en las oraciones, cuando alguien está enfermo, yo digo que me ayuden a rezar y de verdad esa forma de rezar es buenísima, me encanta meditar, o sea, ¿qué hago? Estoy teniendo muchas ilusiones en un proyecto y ese proyecto, esa ilusión que se produce en mí genera endorfina, genera dopamina, genera que mi sistema inmunológico esté arriba, genera que no me contagie, genera que mis pensamientos sean positivos, genera abundancia. Entonces, cuando ustedes tienen claro una ilusión, su estado de ánimo va a ser mejor. Y cuando tienen la ilusión constante, su forma de reaccionar va a ser totalmente diferente. Entonces, es un tema donde nos va a llevar a la responsabilidad constantemente, a la responsabilidad conmigo en cómo pienso, cómo duermo, cómo hago ejercicio, cómo medito, cómo busco mi paz, cómo busco la parte profesional, cómo busco la parte creativa, cómo genero economía, cómo genero esta parte familiar, cómo estoy con mi pareja, cómo estoy con mis hermanos. O sea, es un trabajo profundo y lo mejor es dejar de ver al otro, voltear a ver a mi niña, abrazar a mi niña y realmente darme cuenta que tengo mucho que dar en este momento. Esos padres que odian somos nosotros mismos cuando no decidimos trabajar en nosotros. No repitamos el patrón de nuestros papás. Ahorita tenemos muchas herramientas para ser mejores. Tenemos una tecnología increíble donde ahora podemos vernos, podemos mirarnos por medio de una cámara y podemos estar 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas platicando. Realmente ya no, ese impedimento ya no existe. Podemos aprender, hay muchos cursos gratis, hay muchas cosas gratis, hay mucha ayuda social, hay muchos lugares, Al-Anon, grupos de codependencia, hay muchos lugares donde nos van a fortalecer, donde nos van a ayudar a ser mejores personas. Y eso nos va a hacer que realmente rompamos con ser padres que odian. Acuérdense que la sobreprotección es el peor daño que le podemos hacer a los hijos. Es lo peor que podemos hacer por los hijos. Cuando pensamos que ellos no pueden, cuando pensamos que mejor quédate aquí a tus 40 años viviendo conmigo para que tú no pagues renta, pero les impedimos que ellos busquen esa ayuda, les impedimos que ellos se duren en los trabajos. ¿Por qué? Porque tienen muy poca tolerancia a la frustración. Rompamos ese sentimiento que es real de padres que odian, porque todos de alguna manera la hemos regado y es porque no quiero verme, porque no quiero analizarme, porque no quiero descubrir todo el dolor que hay en mí. De verdad,
Si a mí me duele la cabeza no es normal, si me duele el estómago no es normal. Hay muchas cosas que son detonantes. Si me enojo mucho, si me victimizo, si justifico mucho al otro y me estoy victimizando, eso no es normal. Vivir en la felicidad es normal, pero ¿qué creen? Que ya nos metieron la idea de que eso no es normal. Y mi idea es cambiar todo eso. Me siento bien contenta porque este tema es hermoso y la verdad vale mucho la pena que nos cuestionemos qué les estamos dando a nuestros hijos. Cómo nuestros hijos nos perciben de una mujer independiente, una mujer que no necesita a sus hijos, que tiene su red de apoyo, que puede salir con sus amigas, que puede salir con otros matrimonios, que puede tener viajes sola y que ya no necesita a los hijos, o cómo quieren verse, que sus hijos se preocupen demasiado por ustedes y que no hagan su vida. No, es cómo cortar todo eso. A todos en Latinoamérica tenemos esa cultura de ahí te encargo a tu mamá, o esta parte de que el niño se haga cargo. Un paciente que ahorita tengo, el niño vive con la abuelita, con la tía, con la otra abuelita y con otras 2 primitas chiquitas. Es el único niño y siempre le dicen al niño, tú eres el hombre de la casa. Imagínense nada más qué mensaje tan grande tiene el niño. Yo soy el hombre de mi casa cuando apenas tengo 8 años, o sea, yo soy el hombre de la familia. Imagínense nada más el peso tan grande que le dejan. Entonces hay que cortar todo eso. Hay que generar red de apoyo, hay que generar independencia y sobre todo hay que tomar a esa niña o ese niño, abrazarlo, reconocer ese dolor, trabajarlo y de ahí aceptar y honrar a mis padres, pero sin antes abrazar a ese niño. Primero voy a entender ese dolor de ese niño y después voy a entender a mis papás. Ángela, como que me dejas pensando, me invitas a hacer planes para vivir más feliz. Betty Posadas, gracias, excelente tema para reflexionar. Javier, te mando muchos besos. Marilu, muy interesante el tema. Evelia, muchos saludos. Claudia Martínez, saludos. Mireya Benito, muchos saludos. Griselda, te mando un beso. Coti, te mando un beso. Mari Carmen, te mando un beso. Reinalda, te mando un beso. Ángela Nolasque, muchos besos. Maru Florecita, te mando muchos saludos. Alma Pérez, Ceci, RB, te mando muchos besos. Olga Cárdenas, Blanquita y hermano, te quiero muchísimo. Gracias por acompañarme. Espero que me ayuden muchísimo a compartir este programa que la verdad me encantó. Es un tema que me encanta mucho, darme cuenta que eso existe, que es real, pero que es muy difícil que realmente lo reconozcamos. Hay un niño herido dentro de nosotros y desde ahí es como vamos tratando a nuestros hijos. Y es una invitación para que vivamos en armonía, que le echemos un clavado con nosotros mismos y que descubramos. Lili Pérez, te mando un abrazo también. Gracias por estar. Me di tiempo, Angie. Me da muchísimo gusto que sí te diste tiempo. También a Flor le mando muchos besos. Y aquí había un mensaje de Rebe, pero ya no lo encuentro. Olga de la Cruz, por fin se me hizo escucharte. Olguita, te mando muchos besos. Blanca Anguiano me felicita. ¿Cuánto hay que trabajar? La verdad es que sí. A ver, ya, buenas tardes, Angie, magnífico tema. ¿Por qué razones pueden sufrir los niños los dolores de cabeza? Yo empecé a tenerlos desde los 6 años y unos cólicos terribles que pasaba yo el primer día en el hospital. Fíjate, imagínate desde la niña que eras, cómo ibas cargando situaciones que no eran tuyas. Hay muchas veces que te manda la mamá, haz esto, lava los trastes, haz el otro, o sea, responsabilidades que no te tocaban, precisamente porque esa niña no tenía la capacidad de resolver y esa niña se preocupaba demasiado por lo que le pasaba a mamá y por lo que le pasaba a papá. Pero en nuestra cultura siempre nos dijeron, ahí te encargo a tus hermanos. Yo me acuerdo que a mí nunca me lo dijeron, ahí te encargo, pero yo solita me puse el estandarte, cuida a tus hermanos. Sin que ellos me lo pidieran, yo los cuidaba de más. Pero eso es algo que yo veía así como que mi mamá no puede sola. Y desde ahí empecé a cargar con cosas que no me interesaban, que no me tocaba, que no era mi responsabilidad, pero yo creía que era mi responsabilidad.
Y la realidad es que cada uno tiene que salir con sus recursos. Entonces, Rebe, cuando tú te das cuenta de cómo, lo mejor es soltar, soltar y soltar. Ese es el regalo más maravilloso, que podemos soltar sin que te haga daño y soltar dándote cuenta que realmente vale mucho la pena que soltemos. Que primero vamos a resolver nuestros problemas para tener esa capacidad de escucha con los demás, sin juicio y sin crítica. Cuando yo trabajo en mí, es el mejor regalo que puedo hacer en mí. Gracias, Eli Pérez, por estar aquí. Marisol Rodríguez, te mando muchos besos y les agradezco a todos. Alma, hay tantas creencias que debemos cambiar, muchísimas creencias, muchísimas. Debemos de cambiar muchísimas creencias. Hay muchas cosas que no son normales, que pensamos que son normales. Les agradezco mucho que compartan el programa, les agradezco mucho que me hayan acompañado y sobre todo les agradezco que ustedes empiecen a trabajar con ustedes. Los quiero mucho, María Elena Zavala, gracias, te mando un abrazote hermosa y que tengan un excelente fin de semana, nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, Betty, que Dios los bendiga, bye.